Entonces primero vemos acá el músculo pectoral mayor, músculo deltoides. ¿De acuerdo? El músculo deltoides, músculo pectoral mayor. Palpamos, y esto corresponde a la apófisis, la apófisis coracoides, de la apófisis coracoides. Y en la apófisis coracoides va a tener su inserción el músculo pectoral menor. Lo que estamos viendo acá es el músculo pectoral menor, ¿ya? Vamos a detallar bien esta porción porque es lo que van a preguntar cada vez más, ¿no? Pectoral menor. A ver, pectoral menor se inserta, pues, tiene su inserción de origen en los 2 o 3 primeras costillitas, ¿no? Y termina insertándose en la apófisis coracoides. Luego tenemos el músculo coracobraquial, que es su inserción de origen en esa apófisis coracoides y termina insertándose en la cara medial del húmero, ¿no? Es un músculo pequeñito, no avanza más. De la apófisis coracoides a la cara medial del húmero. Luego tenemos a la cabeza corta del bíceps. La cabeza corta, su inserción de origen es en la apófisis coracoides. La cabeza larga, ya les mencioné que es en el tubérculo supraglenoideo. Se juntan los dos y va a terminar insertándose en la tuberosidad, pues la tuberosidad radial, ¿no es cierto? Que tenemos pues acá, por ejemplo, aquí. Ahí termina insertándose el bíceps braquial, ¿ya? Entonces, las inserciones que tienen esos músculos. Bien, ya reconocimos entonces al músculo pectoral menor, hemos reconocido al músculo coracobraquial, hemos reconocido a la cabeza corta del bíceps. Detrás del bíceps viene un músculo que está pegado al hueso, a la cara anterior del húmero, que es el músculo braquial. El braquial tiene su inserción de origen por debajo de la impresión deltoidea. Te recuerden de que el húmero, ¿no? El húmero, por debajo, esta es la impresión deltoidea, y toda esta cara inferior ya encontramos al músculo braquial, y el músculo braquial termina insertándose acá, en la apófisis coronoide del cúbito, ¿de acuerdo? Y termina insertándose, o sea, todos los músculos que se ubican en la región anterior o ventral del miembro superior son músculos flexores. Este músculo pequeñito, este no llega al antebrazo, solamente flexiona el brazo. El coracobraquial es un músculo pequeño. ¿Qué más? ¿Por qué más se caracterizan los músculos de la región anterior? Los 3 músculos de la región anterior, entonces les mencioné que son inervados por el nervio músculo cutáneo, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, los 3 son inervados los 3 tienen la función de flexionar, son flexores, con la diferencia que el coracobraquial flexiona solamente el brazo, pero el músculo bíceps y el braquial flexionan al antebrazo, ¿ya? Entonces la acción que tiene, pues, esos musculitos, el coracobraquial, el bíceps y el braquial anterior. Bien, una vez que hemos reconocido, pues, esos musculitos, ¿no? Vamos a ver acá parte de lo que es el plexo braquial. Miren, acá tenemos 2 fascículos. Estoy cogiendo 2 fascículos. El fascículo lateral, ¿no? Y el fascículo medial. Estamos viendo 2 fascículos. El fascículo lateral y el fascículo medial. Del fascículo lateral se origina este nervio, pues, ¿no? Que es el nervio musculocutáneo. Su origen es el fascículo lateral, ¿no? Su recorrido es atravesar al músculo coracobraquial. Su función, inervar. Va a inervar al bíceps, al coracobraquial y al músculo braquial. Los 3 músculos de la región anterior del brazo son inervados por el nervio musculocutáneo. Ya esa es la función que tiene. Luego vamos a ver acá al otro fascículo, el fascículo medial. Tenemos 2 fascículos, fascículo lateral, fascículo medial, ¿no? Al centro vamos a ver al nervio mediano, que se forma de 2 raíces, una raíz lateral, una raíz medial. Y estamos viendo al nervio cubital. Tanto el nervio nervio mediano como el nervio cubital inervan en el antebrazo. En el brazo no inervan nada de su función, lo van a cumplir en el antebrazo, ¿ya? Solamente de paso. El nervio mediano se dirige, pues, primero a atravesar el músculo coracobraquial, y el nervio cubital se dirige, pues, por el surco, ¿no? Surco cubital. Eso es lo que tenemos ahí. Luego, detrás vamos a ver a esta arteria, que es la arteria axilar. Tenemos la arteria axilar, que es la continuación de la subclavia. Luego vemos a la vena axilar también. Movemos y vamos a ver recién acá al fascículo posterior. Este es el fascículo posterior. Y el fascículo posterior se divide en 2, pues, ¿no?
el nervio axilar y el nervio radial. ¿Cómo se divide? Cada uno va a seguir ruta distinta porque el nervio axilar es el que va a rodear pues al cuello quirúrgico y el nervio radial se dirige hacia la cara posterior del húmero. ¿Ya? Pues acá tenemos cómo se han originado cada uno de esos nervios. Como se origina del fascículo posterior, es lógico, pues no se van a ir hacia la cara posterior de la región escapular, ¿no? Vamos a ir acá y acá vemos ahora. ¿Qué vemos ahora? Entonces, para poder ver lo plano profundo, tenemos que desinsertar al músculo deltoides. Miren, este es el músculo deltoides. Hemos desinsertado al músculo trapecio y recién nosotros podemos ver, pues, aquí mira, la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa. Vemos acá el músculo redondo menor, redondo mayor y el músculo dorsal ancho. Ya, eso es lo que vamos a ver ahí. Entonces tenemos supraespinoso, infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor y el músculo dorsal ancho. Son los músculos que encontramos en esta región. Ahora, en la región posterior del brazo, ¿qué encontramos? La cabeza larga del tríceps, esta es la cabeza lateral, hacia afuera. Y por dentro, la cabeza medial. Bueno, casi se ve todo lo que debe se ver. ¿No? Ponemos acá. Ahí tenemos aquí, miren. Separamos. Esta es la cabeza larga, cabeza lateral, cabeza medial del tríceps. Ya juntitos los tres terminan insertándose en el olecrano. ¿De acuerdo? Cabeza larga, cabeza lateral, hacia afuera, cabeza medial del tríceps que termina insertándose en el olecrano. Y el tríceps, como le mencioné también, todos los músculos de la región posterior del brazo y antebrazo son inervados por el nervio radial. Ya pues al nervio radial se le conoce como el nervio de la extensión. Entonces todos son inervados por el nervio radial, tanto del brazo como del antebrazo. Pero además, el nervio radial en el antebrazo va a inervar a los músculos de la región lateral. ¿Qué tenemos en la región lateral? Tenemos pues a los músculos brachiorradial, al extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo y el músculo estrupilador. Entonces, del antebrazo, el nervio radial inerva de los 20 músculos, inerva a 12. ¿Ya? Esa es la función de radial. Entonces, aquí, también, ¿qué encontramos acá? En esta región vamos a ver que existe un redondo menor, redondo mayor, redondo menor, redondo mayor, y el húmero forma un triángulo grande, que es el triángulo de los redondos. Ese triángulo grande es dividido por la cabeza larga del tríceps en dos espacios más pequeños. Este es el triángulo homotricipital y este es el cuadrilátero húmero-tricipital. Triángulo homotricipital, cuadrilátero húmero-tricipital. Por este espacio pasan los vasos circunflejos escapulares inferiores. En cambio, por este pasa el nervio radial, perdón, el nervio axilar con la arteria circunfleja posterior. Y por el triángulo que está por debajo, por ahí pasa pues el nervio radial acompañado de los vasos braquiales profundos. Ya, eso es lo que vemos aquí. Entonces, redondo menor, redondo mayor y el húmero forman un triángulo grande que es el triángulo de los redondos. Ese triángulo grande es dividido por la cabeza larga del tríceps en dos espacios. Uno de forma triangular, cerca del omóplato, homotricipital. Y el que se encuentra por fuera, el cuadrilátero húmero-tricipital. Y por debajo, el triángulo húmero-tricipital. Son los tres espacios que encontramos en esta región. ¿Ya? Bien. El nervio axilar que los vimos por delante, miren, ya está acá ya. Pues eso le decía, ¿no? De toda estructura, tiene que conocer el origen, el recorrido, la función y la lesión. Y hemos visto que el nervio axilar, ¿de dónde se origina? Del fascículo posterior. Recorrido. Cuello quirúrgico. Claro, rodea el cuello quirúrgico y pasa por este espacio, el cuadrilátero húmero-tricipital. ¿Qué más debemos saber? Descendemos y ya vemos otra estructura, que es el nervio radial, ¿no es cierto? Origen, también se origina en el fascículo posterior, ¿no? Recorrido Por el surco radial. por el surco radial, pues, ¿no? Y función. Inervar la parte posterior del músculo.
Va a inervar al tríceps y a todos los músculos de la región posterior y externa del antebrazo. No solamente inerva el tríceps, inerva también a todos los músculos de la región posterior y externa del antebrazo. Eso es lo que hace pues el nervio radial, ¿ya? Entonces lo que vemos ahí. Y la función de los, por ejemplo, de los redondos o del... Son rotadores orbitales. Hay 4 musculitos que se llama el manguito de los rotadores, ¿no es cierto? Van a ver que el músculo, por ejemplo, el músculo supraespinoso, de la fosa supraespinosa a la carilla superior del tubérculo mayor. Infraespinoso, Tubérculo. ¿no? De la fosa infraespinosa a la carilla media del tubérculo mayor. Ya, músculo redondo menor, redondo menor del borde lateral a la carilla. O sea, los 3 músculos al final terminan acá. Y luego el músculo subescapular, de la fosa subescapular al tubérculo menor. Esos 4 músculos, como les mencioné, en conjunto ayudan a sostener y produce rotación, pues. Rotación de la articulación, pues, ¿no? De la articulación glenohumeral o escapulohumeral. Es la acción que tienen estos músculos. Lo que tienen funciones distintas es el deltoides, ¿no? Funciones distintas, el dorsal ancho. El deltoides abduce. El dorsal ancho, ¿qué hace? ¿No? Lleva el miembro superior, porque funciona sobre todo el miembro superior, no un arcón especial. Lleva el miembro superior hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Cuando tú nadas, entras en acción todos esos músculos, el dorsal ancho, ¿de acuerdo? Depende del estilo del nadador, no sé el estilo, pero con la otra práctica flote. Depende del estilo, ¿no? Si no, ese no, un flote y van así, no me solamente con los pies. Si no mueves nada, no, ya avanzas, ¿no? Avanza. Ya bueno, entonces esa es la función que tiene pues el músculo dorsal ancho, ¿ya? El trapecio, no solamente su nombre se debe a la figura geométrica, sino también a la acción que cumple, porque es un músculo que te permite trepar, ¿ya? El trapecio del trepador y el trapecio por la forma que presenta. Ese es el músculo que está acá, ¿ya? Bien, con respecto a la arteria, ¿no? Vamos a repasar un poquito. A la arteria que vemos en esta región, pues es la arteria axilar, que es la continuación de la arteria subclavia, ¿no? Esta arteria subclavia, cuando pasó por debajo de la clavícula y por encima de la primera costilla, ya se va a llamar arteria axilar, ¿no? Y esta arteria axilar da ramas, ¿no? La torácica superior, la cromotorácica, la torácica externa, ¿no? Va a dar las arterias circunflejas. Y acá vemos la circunfleja, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá, movemos un poquito y vamos a ver la circunfleja anterior y la que está por detrás, acompañando al nervio circunflejo, perdón, al nervio axilar, es la arteria circunfleja, ¿no? Es lo que vemos acá. Igual sigue avanzando, ¿hasta dónde se va a llamar arteria axilar? Hasta el borde inferior del pectoral mayor. Y a partir de ese punto ya se llama arteria braquial, ¿no? Ahora, la arteria braquial, ¿qué rama va a dar? Entre sus ramas más importantes va a dar pues arteria, que es la arteria braquial profunda, que lo vemos ingresando hacia el surco radial junto con el nervio, ¿no? Junto con el nervio, y ya luego le encontramos en el triángulo húmero tricipital. Eso es lo que se hace pues eso. Bueno, sigue avanzando la arteria braquial y luego se divide, pues, ¿no? Se divide. La rama más profunda e interna, la arteria cubital, y la más superficial y externa, la arteria radial. Eso es lo que sucede con cada uno de ellos. Ese con respecto, pues según la pregunta cadavérica que van a hacer, ¿no? Pues tienen que saber bien su recorrido, su origen, su función, su inserción, su lesión de toda esta región que corresponde a lo que es hombro, brazo y hasta codo. Miren bien.